se está pagando con pérdida de empleo, porque recordemos que el año pasado el sector industrial fuera de zona franca ha perdido más de 100.000 empleos. Más de 100.000 empleos que se han perdido. No estoy diciendo que todo se deba a la situación eléctrica, pero obviamente muchos de 100.000 empleos no se hubiesen perdido si hubiésemos contado con un sistema eléctrico eficiente, o por lo menos con el mismo grado de eficiencia que los países centroamericanos, que a mi juicio no es necesariamente el parámetro con los cuales nos tenemos que medir, porque yo creo que hay países mucho más desarrollados que los países centroamericanos, pero fíjate, en el caso del sector eléctrico, ojalá mínimamente estaríamos al nivel de esos países centroamericanos. Yo creo que déjame ver, porque aquí en la carta de intención, en las políticas estructurales se habla de lo que va a ser la política pública con respecto al sector eléctrico. El gobierno ha desarrollado una estrategia para la reforma del sector eléctrico que incluye las siguientes acciones concretas que servirán como índice de referencia estructurales para la aplicación de la reforma eléctrica. Lo primero es lo que mencionaba Henry, la reforma tarifaria, y en ese sentido lo que se dice es que el gobierno eliminará gradualmente la brecha entre las tarifas actuales y la tarifa indexada. Esto se hará desde mediados de mayo de este año 2010 y se tiene la meta de que el proceso termine a finales de 2010, o sea que en los próximos 6 meses después de mediado se hará todo este proceso de la reforma tarifaria, y ahí habría que ver cuáles son las implicaciones en términos de la facturación. La otra sería la mejoras en la facturación, y sobre ese sentido se dice que las empresas de distribución de electricidad incrementarán el número de sus clientes regulados en alrededor de 1/3, de 1.4 millones en el 2009 a 1.9 millones a finales de septiembre de 2010. Son 500.000 clientes más. Son 500.000 clientes adicionales. Que yo creo que pueden ayudar mucho. Eso obviamente significa un buen impacto que puede ayudar mucho a resolver el problema de los subsidios. El otro tema son los subsidios focalizados. El gobierno aumentará la cobertura del programa Bono Luz de 11.000 clientes a finales del 2009 a 50.000 a finales de 2010. Esos son los 3 factores fundamentales. La reducción del parque de los generadores de los contratos de Madrid, la reducción del parque energético, la modificación estructural que necesitamos para no tener ese costo global por encima de todos los parámetros. Es que para no atacar eso, que sea tener que subir la tarifa, porque solamente con la mejora en la facturación, aumentar en 500.000 clientes, que estamos hablando un 33% casi, que obviamente no son los clientes de mayor consumo, entonces no podemos hacer una perfecta regla de 3. Vamos a asumir que mínimamente ahí se va a poder aumentar en un 20 o un 25% la facturación o el cobro de la energía que está siendo servida, de cualquier modo producida, porque esta electricidad está llegando, el problema es que no se está cobrando. Eso debería haber permitido no tener que aumentar la tarifa. Ahora, es cierto, y eso es cierto también, que eso no aparece tan claramente, que ya hay un reconocimiento de que la estimación con la cual se ha elaborado el presupuesto, conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, sobre la hipótesis de los precios del petróleo, se quedó corta. ¿Sí? Y yo creo que eso es parte de lo que sí pudiese explicar, en parte, la necesidad de un aumento tarifario, porque obviamente con $82 en el día de hoy, el petróleo subió $2, en un momento en el cual, curiosamente, el dólar tiene cierta fortaleza frente al euro. Sabemos todos que se depreció un poco el dólar. Sí, un poquito, pero está en su nivel más alto de los últimos 6 meses, y sabemos que cuando el dólar se debilita, sube el precio del petróleo. O sea, parece que el petróleo debajo de $80 es una hipótesis que tenemos que estar descartando por completo para lo que resta de año, y eso obviamente le está poniendo mayor presión a la parte. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito.
Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica, y en el segmento anterior comenzamos con el tema del sistema eléctrico, del problema eléctrico de República Dominicana. Yo creo que esta sería la 10ª vez que un servidor le dirá a ustedes que hizo huelga a los 4 años por problemas de apagones. Yo tengo 49 años y a los 4 años hice huelga en una esquina de La Vega. Eso significa que el problema tiene más de 45 años. Entonces, un problema de 45 años, lo dijimos en septiembre pasado, no se va a resolver porque pongan a Celso Marrancini simple y llanamente. El problema cuando Celso llegó a la CDE, lo que sí resolvió rápidamente fue la politiquería. Ahí la administración mejoró bárbaramente, quitó la politiquería, todo eso empleo que no estaban produciendo nada, eficientizó todo el sistema financiero, todo el sistema de compra, todo el sistema gerencial. Pero igual, como no es un mago, como dice Henry, no tenía una varita mágica, él también lo dijo. Pero hay un problema fuerte en República Dominicana, que lo dijo doña Rosana, son los contratos. Los contratos de generación que hay en este país son leoninos. Y yo no estoy culpando a los generadores con eso. Sencillamente, esos contratos se hicieron en ese momento leoninos porque ellos tenían que protegerse por la falta de garantía política y la falta de institucionalidad. Pero este país ha cambiado en los últimos 20 años. No es el mismo país cuando lo gobernó Balaguer en los 12, ni el mismo país que gobernó el PRD en el 78-82, ni el que volvió a gobernar Balaguer y que ahora están gobernando Leonel, Hipólito y vuelve Leonel. O sea, ya las cosas están mejorando en términos de institucionalidad. Entonces, ese pacto empresarial que propone la Asociación de Industriales y Empresarios de Herrera, creo que debe ser, primero, irse a los contratos, irse a los países que rigen esos contratos, o sea, de esas empresas extranjeras, para que pueda el país echar para adelante, disminuir esas ventajas. Porque la Ecogentris, por ejemplo, es más rentable apagada que prendida. Entonces, lamentablemente, a los mismos dueños de Ecogentris, y con eso no estoy diciendo nada de la inversión, es increíblemente para ellos va a ser una ventaja, aunque no necesariamente eso es lo que buscan, pero es que el contrato en sí da la ventaja, y para nosotros eso es una gran, diríamos, desproporción. Luego Celso Marrancini aumenta la facturación, quiere aumentar lo que son los clientes, pero con una tarifa cara. Lamentablemente hay una tentación a la evasión, al robo, hay una evasión, la gente se arriesga porque es una tarifa bien cara. Además de que muchos pagan lo que otros no pagan. O sea, hay una dicotomía, un problema, y es una inequidad. ¿Por qué? Porque es muy cara la energía. ¿Qué pasó, Henry, en este país con los ríos? ¿Dónde está la generación hidroeléctrica de este país? Representa menos de un 5%. Eso es imposible. Un país que ha visto secarse más de 30 ríos en los últimos 15 años, señores. Aquí ha habido problemas con presas y represas porque no hay agua ya. ¿Y qué pasó? Medio Ambiente tiene apenas 10 años como secretaría. Aquí no había una política sobre eso. Ahí está Jaime David pidiendo una inversión de 19 millones de pesos adicionales mensuales para poder reforestar este país en los próximos 5 años y que puedan volver los ríos a nacer. Pero es un problema de coyuntura global, no se le puede nada más decir a Celso. O sea, el problema de la CDE es un problema que tiene muchas ramas. Estructural. Muchas ramas que hay que agarrarlas todas al mismo tiempo. Ese es el pacto que quieren. Pero ahí lo que hay que quitar es la política del problema eléctrico. Es la política, ya quitamos la politiquería. Ahora vámonos con la política, vámonos ahora a lo institucional. Y olvidémonos de si es inversión privada o es inversión pública. Es sencillamente algo serio. Ahora bien, en ese pacto tenemos que decirle al pueblo y decirle a los empresarios y al mundo, nosotros vamos a resolver eso en 15 años. Yo lo dije, eso no se resuelve si cogen eso en serio en 15 años. Si no lo cogen en serio, no lo van a resolver. Los apagones programados deberían comenzar. Yo debería, como residente de Bellavista, saber que a mí me van a dar 4 horas de apagones y cuáles son las horas que me van a dar apagones.